Hola, ¿qué tal? Qué alegría saber que estás participando en esta serie de videos llamado Los Fundamentos. Durante estos videos vamos a compartir contigo información, prácticas y herramientas que te den las bases sólidas para acompañarte en este viaje de bienestar mental. Mi nombre es Rafael Puebla y soy maestro certificado de Mindfulness. Y en este video voy a compartir contigo los fundamentos de la gestión efectiva del estrés. Sí, vamos a hablar de cómo podemos manejar el estrés que sufrimos en nuestra vida cotidiana. Pero si el tema de exploración es el estrés, creo que sería conveniente empezar por definir qué es el estrés. Y lo podríamos definir como la reacción inmediata del cuerpo ante la percepción de peligro o amenaza. La reacción inmediata del cuerpo ante la percepción de peligro o amenaza. ¿Y esto qué quiere decir? Que el primer lugar en donde sentimos el estrés, pues evidentemente es en el cuerpo. Y es que lo que sucede es que cuando percibimos una amenaza o un peligro, pues hay una respuesta. Y esa respuesta es fisiológica, cognitiva y emocional. Fisiológica porque se detonan o se segregan las hormonas del estrés, es decir, el cortisol y la adrenalina que te preparan para defenderte ante esa percepción de peligro o amenaza. Los músculos se tensan, la boca se reseca, la respiración se acelera y todo para responder a esta percepción de amenaza o de peligro. Pero también hay un impacto cognitivo cuando estamos experimentando estrés. Y ese impacto cognitivo, lo que sucede o lo que pasa en nuestro cerebro es que brota este sesgo negativo, porque nuestro cerebro está programado para sobrevivir y por lo tanto cuando estamos amenazados, nuestro cerebro empieza a buscar una solución y generalmente lo que sucede es que se detonan los pensamientos negativos. Nuestro cerebro suele inclinarse más hacia el lado negativo ante una situación del estrés que ante el lado positivo. Y finalmente, pues también hay un impacto emocional, porque nos volvemos más sensibles emocionalmente, estamos hiperatentos a nuestras emociones y generalmente también más irritables. Es decir, que pues el estrés tiene esos impactos en nosotros, un impacto cognitivo, un impacto fisiológico y un impacto emocional. Pero el estrés también es un mecanismo de adaptación, es decir, que el estrés nos ha permitido adaptarnos a nuestro medio ambiente y nos ha permitido sobrevivir. Sin embargo, cuando no sabemos cómo gestionar el estrés, pues el estrés se va acumulando, se va apilando y entonces empezamos a sufrir de un desgaste emocional, nos volvemos más negativos, empezamos a tener menos energía y podemos sufrir de lo que se le llama el burnout, es decir, un desgaste emocional profundo que puede impactar de manera muy negativa la calidad de nuestra vida. Por eso es que es tan importante aprender a gestionar el estrés. ¿Y cómo podemos aprender a manejar el estrés de una mejor manera? Mira, lo primero es entender qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos estresados. Y lo que sucede es que hay dos áreas en nuestro cerebro que están muy involucradas ante una situación de estrés. Primero es la red emocional, que tiene una zona llamada la amígdala, cuyo papel o responsabilidad es detectar las amenazas, las oportunidades en el medio ambiente. Y cuando detecta una amenaza, sube una señal a la parte cognitiva del cerebro, a la parte prefrontal de tu cerebro que se ubica detrás de la frente, perdón. Y esta parte cognitiva tiene también un papel fundamental. Tiene el papel de interpretar la amenaza, asignar un significado, asignar la intensidad de la emoción, modular esa emoción y mandar una respuesta hacia la amígdala para que se tome una decisión. Pero si estamos súper activados y súper estresados,
Lo que sucede es que la amígdala empieza a tomar todas las decisiones sin una comunicación apropiada con la parte prefrontal de tu cerebro, y es cuando se dan las respuestas típicas del estrés. O me peleo, o huyo, o me quedo congelado. Y cuando la amígdala nos toma la delantera, pues en realidad no tenemos opción de respuesta. Lo que tenemos es reacción. Sin embargo, si aprendemos a gestionar el estrés, podemos tener más opciones a nuestra disponibilidad y elegir la opción que nos permita movernos con mayor intencionalidad ante la situación difícil que estamos viviendo. De hecho, hay una cita que resume las enseñanzas de Viktor Frankl y que me parece que es muy pertinente para este tema que estamos hablando. Esta cita dice lo siguiente: entre el estímulo y la respuesta siempre hay un espacio, y en ese espacio está la libertad de elegir nuestra respuesta. Y en la elección de nuestra respuesta está nuestra oportunidad de crecer y de florecer como seres humanos. Pero ¿qué crees? Cuando estamos demasiado estresados, cuando estamos viviendo desde la reactividad, desde el piloto automático, ese espacio entre el estímulo y la respuesta es prácticamente inexistente. Y como no tengo espacio, pues reacciono de manera automática, peleándome, huyéndome o quedando congelado ante la situación. La gran noticia, la excelente noticia, es que a través de ciertas prácticas podemos acrecentar este espacio entre el estímulo y la respuesta y ser más intencionales, más conscientes en cómo respondemos ante estas situaciones difíciles o de estrés. Y es ahí donde viene la práctica de la presencia plena o de mindfulness, que consiste en observar, contemplar el momento presente sin juzgarlo. Porque cuando observamos y cuando contemplamos y estamos plenamente conscientes de lo que nos está sucediendo, pues acrecentamos este espacio entre el estímulo y la respuesta. Y aquí voy a compartir contigo la primera práctica que te voy a invitar a que implementes, a que lleves a cabo cuando identifiques que estás estresado. Cuando te des cuenta que te sientes sobrepasado, que empiezas a experimentar estrés, aplica la siguiente práctica. Lo primero es detente. Es decir, no respondas en automático, no reacciones. Detente, tómate una pausa antes de responder. El segundo paso es respira. Lleva tu atención a la inhalación y a la exhalación. ¿Por qué es importante llevar de manera intencional tu atención a la respiración? Porque cuando lo hacemos, activamos la parte del sistema nervioso responsable por la relajación, que se le denomina el sistema nervioso parasimpático. Entonces, cuando identifico que estoy estresado, me detengo, respiro y después observo. ¿Qué observo? Observo qué pensamientos estoy teniendo ante esta situación. Observo qué emociones estoy experimentando. Observo qué sensaciones siente mi cuerpo. Y una vez que observé, si quiero puedo nombrar lo que estoy sintiendo internamente. Porque al hacerlo, activo la parte prefrontal de mi cerebro que me va a ayudar a regular mi respuesta emocional. Entonces me detengo, respiro, observo y después procedo. Es decir, tomo una decisión de cómo seguir adelante. ¿Cómo voy a proceder? Pues va a depender de muchas cosas, de las personas involucradas, de la situación, del contexto. Pero si te hago una invitación, es a que respondas de una manera que no te cause daño a ti y que no le cause daño a los demás. Así que cuando te sientas estresado, cuando te sientas sobrepasado, implementa la práctica de drop. Detente, respira, observa y procede.
Si no te acuerdas de estos 4 pasos, con que lleves a cabo los primeros dos, detenerse y respirar, ya vas a estar en una mucho mejor posición de ser más consciente en tu respuesta. Así que ya lo sabes, esta es una práctica que puedes implementar cuando te sientas estresado o sobrepasado. Pero hay una segunda práctica que también resulta muy útil para gestionar el estrés. Y esta práctica se llama la práctica de las 3 respiraciones conscientes. Y cómo funciona es de la siguiente manera. Cuando me siento estresado, lo primero que hago es llevar a cabo una respiración consciente, sintiendo la inhalación y la exhalación. En la segunda respiración, relajo el cuerpo. Y en la tercera respiración, internamente me pregunto qué es más importante en este momento. Y escucho qué surge de mi interior. Primera respiración, llevo la atención a mi respiración. Segunda respiración, relajo el cuerpo. Tercera respiración, ¿qué es lo más importante en este momento? Así que esta es una segunda práctica para gestionar el estrés de una mejor manera. Y la realidad es que el estrés siempre va a estar presente en nuestras vidas. Sin embargo, tenemos la capacidad dentro de nosotros de gestionarlo con una mayor sabiduría. Y en este video compartí contigo 2 prácticas fundamentales. La práctica de drop, detenerme, respirar, observar y proceder. Y la práctica de las 3 respiraciones conscientes. Primera respiración, siento mi respiración. Segunda respiración, relajo el cuerpo. Tercera respiración, me pregunto qué es lo más importante en este momento. Qué alegría saber que compartimos juntos este video y espero verte en otro video más de la serie Los Fundamentos, donde compartimos contigo información, prácticas y herramientas para acompañarte en tu viaje hacia el bienestar mental. Nos vemos.